Hola chicos, ¿cómo están? Les habla la profe Caro y en esta oportunidad vamos a grabar una pequeña cápsula relacionada con solubilidad y los factores que la afectan, ¿ya? Así que esto es producto de que no alcanzamos a hacer nuestro reforzamiento por problemas técnicos, pero ahora sí vamos a poder abordar aquello que les quería mencionar y que también vamos a reforzar de lo que vimos en las clases, ¿ya? Lo que vamos a hacer o los objetivos para nuestro video de hoy es analizar el concepto de solubilidad y comprender los factores que le afectan. Entonces, antes de entrar de lleno con todo esto, tenemos que recordar un poquito lo que vimos en clases, que era acerca de la solubilidad. Si ustedes se acuerdan, nosotros dijimos que la solubilidad se representa con la letra S y se mide en gramos de soluto, en 100 gramos de solvente, y por eso es que aparece esta primera formulita que yo les dije en las clases que la anotaran, que la tuvieran siempre ahí presente porque la vamos a estar trabajando constantemente, que solubilidad es igual a la masa del soluto dividido por la masa del solvente y todo eso multiplicado por 100. Entonces, esto es cómo se mide la solubilidad. Pero, ¿qué es la solubilidad? Es la capacidad que tiene el soluto de mezclarse con el solvente, ¿ya? Y poder formar una mezcla de tipo homogéneo. Ahora, sabiendo eso, les quiero mostrar un ejercicio tipo que ya lo hemos estado trabajando durante las clases y de hecho tuvimos una evaluación donde le hacía una pregunta muy parecida y vamos a ver cómo poder reconocer los datos que me están entregando y además cómo estos poder utilizarlos en nuestra fórmula. Por ejemplo, este ejercicio dice, ¿cuál es la cantidad de cloruro de sodio que se disuelven? Acá vamos a marcar esa frasecita. Se disuelven en 380 gramos de agua a 20 grados Celsius y le dan también el valor de la solubilidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, chicos, es reconocer los datos que me están entregando. Me están entregando el cloruro de sodio que se disuelve y los 380 gramos de agua. Entonces, vamos a escribir los datos acá en la esquinita dice datos, me están entregando el cloruro de sodio que se disuelve, por lo tanto me están diciendo de que el cloruro de sodio es el soluto y que se está disolviendo en el agua, por lo tanto el agua es el solvente. Entonces tenemos como dato que el solvente serían estos 380 gramos y que el soluto sería esa incógnita que no sé cuánto vale y es lo que me están preguntando, y el valor de la solubilidad que serían estos 36 gramos en 100 gramos de agua. Entonces, chicos, hasta aquí llegaría la parte de la química, de reconocer cuáles son los datos que le están entregando. Después tendrían que hacer ustedes solamente un cálculo matemático para poder reemplazar esos valores en la fórmula y luego despejar. Veamos cómo nos va a quedar eso. Tenemos entonces nuestra fórmula, ya reemplazamos ahí el valor de la solubilidad, los gramos de soluto que no sé cuánto valen esas incógnitas, los gramos del solvente. Y ahora hacemos el despeje. Este 380 como está dividiendo va a pasar multiplicando y ese 100 que está dividiendo va a pasar, está multiplicando va a pasar dividiendo. Y nos quedaría finalmente nuestra incógnita 136,8 gramos de soluto. Ahora, ¿qué es lo que significa este valor que nos dio? Significa que si tengo 380 gramos de agua a 20 grados Celsius, la cantidad máxima de soluto que yo puedo agregar es 136,8 gramos. Si yo le agrego más que eso, ya no se me va a poder disolver. Y es por eso, chicos, de que aparecen acá tres palabritas importantes que me ayudan a clasificar una solución de acuerdo a esta cantidad de soluto que yo agrego. Y vamos a decir que esta solución yo la puedo clasificar en soluciones que van a ser insaturadas, que son aquellas en donde la cantidad de soluto es la mínima que se necesita para poder juntarse con el solvente, y cuando yo llego a esa solución, a ese máximo de soluto, entendiendo que ese es ese punto perfecto que yo necesito, se van a conocer como soluciones saturadas o concentradas. En el ejercicio anterior, la cantidad máxima era ese 136,8 gramos. Ahora, cuando yo excedo ese máximo, vamos a tener soluciones que se conocen como sobresaturadas. Y generalmente en estas soluciones que están sobresaturadas, vamos a tener un exceso de soluto en mi recipiente.
¿Ya? Entonces, de acuerdo a esta capacidad que tiene el soluto de mezclarse, vamos a tener sus soluciones en donde la cantidad de soluto que yo le agregue es mínima, insaturada, otras soluciones en donde yo le agregué la cantidad máxima que necesito, saturado, concentrada, y otras en donde yo voy a exceder ese máximo que necesito, ¿ya? Ahora vamos a ver cuáles son los factores que afectan externos que inciden en este valor de solubilidad. Pero antes vamos a definir algunas palabritas, algunos conceptos o tener claro algunas cosas. Y es que primero, una solución siempre se va a formar por el soluto, que es el que se encuentra en menor cantidad, y por el solvente, que es el que se encuentra en mayor cantidad. Por ejemplo, acá vamos a ver una ilustración en donde tenemos a la sal, que en este caso va a representar al soluto, y que es la parte, o el azúcar, perdón, que es la parte que se disuelve, ¿sí? Si se acuerdan del ejercicio anterior, decía cloruro de sodio que se disuelve, y por eso es que determinamos de que el cloruro de sodio era el soluto, ¿ya? Y cuando este soluto nosotros lo mezclamos con el solvente, con el que se encuentra en mayor cantidad, el solvente es la parte que disuelve, ¿sí? Entonces, de esta forma vamos a poder formar esta solución. ¿Qué otra cosita también tenemos que recordar? Que las soluciones las podemos encontrar en los tres estados de la materia. No siempre, a veces pensamos que siempre una solución es líquida, pero no, siempre las podemos tener en estos tres estados. Por ejemplo, vamos a tener soluciones sólidas. Y acá es importante destacar esto, que quien me dice en qué estado está la solución va a ser siempre el solvente. Como se encuentra en mayor cantidad y en lo que más ocupa volumen ahí, va a ser siempre el solvente el que me dice. En este caso, en el del caso de la amalgama, como el solvente está en estado sólido, toda la solución también va a estar en estado sólido. Tenemos también soluciones gaseosas, como es el caso del balón de gas, en donde el solvente está en estado gaseoso, toda la solución también va a estar en estado gaseoso. O también tenemos soluciones líquidas, como es el ejemplo de las bebidas carbonatadas, en donde el solvente está en estado líquido, por lo tanto toda la solución también va a estar en estado líquido, ¿ya? Ahora vamos a comenzar a ver cuáles son los factores externos que me modifican la solubilidad. Pero antes quiero hacerles una pregunta y ponerles en la siguiente situación. Observemos estas imágenes. Dice, imaginémonos que le echamos una cucharada de azúcar a una taza de café caliente, de té caliente, perdón, y le agregamos una cucharada de azúcar a una taza de té frío. La pregunta es para ustedes, ahí para que respondan en sus casitas, en su mente. ¿En cuál de los dos vasos se va a disolver más rápido el azúcar? ¿Qué creen ustedes? Si su respuesta es que en el té caliente se va a disolver más rápido, están en lo correcto. Ahora vamos a ver por qué en el té frío no se disuelve más rápido y en el té caliente sí. Pero antes de entrar de lleno con los factores externos, hay que entender de que hay ciertos factores internos que también me inciden en la solubilidad y que es importante reconocerlos y que los hablamos en las clases. Y eso tiene que ver con la interacción que existe entre el soluto y el solvente. Para eso vamos a ver dos términos que vamos a estar utilizando cuando hablemos de solubilidad. Vamos a hablar, por ejemplo, de los líquidos miscibles. ¿Qué son los líquidos miscibles? Son líquidos que se pueden mezclar en cualquier proporción y el resultado siempre va a ser una mezcla de tipo homogéneo. ¿Ya? Por ejemplo, cuando mezclo agua con alcohol, ¿ya? Ahí vamos a formar ese desinfectante para las heridas, ¿sí? Y los líquidos inmiscibles, chicos, son aquellos en donde no se pueden mezclar, ¿ya? Y esto ocurre, ¿por qué ocurre esto? Porque tienen naturalezas distintas. En clases habíamos visto que cuando tenemos sustancias que tienen naturalezas distintas no se pueden juntar. Y habíamos visto esta frase que yo les había señalado, lo semejante siempre me va a disolver a lo semejante. Si tengo una sustancia que tiene características polares, necesito mezclarla con otra sustancia que también tenga las mismas características polares y van a poder formar una solución. Pero si tengo algo que es apolar y lo voy a juntar con algo que es polar, no se van a mezclar nunca y no van a poder formar una solución. Un claro ejemplo de esto es el agua con el aceite, en donde vemos que el aceite sería la sustancia apolar
y el agua sería la sustancia polar que no se puede mezclar. ¿Sí? Así que entendiendo eso, que es algo interno entre las características, las interacciones que tiene el soluto y el solvente, vamos a ver dos factores externos que me modifican la solubilidad. Comenzamos. Ya sabemos ya que la solubilidad tiene que ver con la capacidad que tiene el soluto de mezclarse y existen factores, pero uno de ellos que vamos a abordar ahora es la temperatura. ¿Cómo? Lo que sucedió en el ejemplo anterior, ya en esto del vasito de té y de té caliente y de té frío. La temperatura afecta de manera directamente proporcional a la solubilidad, y aquí, ojo, esto es solamente cuando tenemos un sólido, cuando tenemos un soluto que es sólido, ¿sí? Es decir, que a mayor temperatura, mayor va a ser la solubilidad. Es por eso que el azúcar se va a disolver con mayor facilidad en los líquidos que tienen alta temperatura, ¿sí? Y fíjense que acá les dije, en los sólidos es directamente proporcional. ¿Por qué? Porque cuando tenemos solutos que son gases, es distinto. Si yo aumento la temperatura, la solubilidad disminuye. Y un claro ejemplo de esto lo tenemos con el caso de una bebida carbonatada, que si yo la dejo expuesta al sol y después quiero tomar esa bebida, se va a dar cuenta que la cantidad de soluto, la cantidad de gas que está disuelto en esa bebida va a ser menor a la que si yo hubiera ido a tomar esa bebida del refrigerador, yo hubiera sentido todo el gas disuelto. ¿Por qué? Porque a mayor temperatura, menor va a ser la solubilidad, ¿sí? Otro factor externo que me modifica la solubilidad es la presión, ¿ya? Esto también lo vamos a ver solamente en solutos que tienen características gaseosas, ya que si tenemos líquidos o sólidos, al aumentar la presión no me modifica tanto el valor de la solubilidad, ¿ya? Entonces, en los gases, al aumentar la presión, lo que sucede es que va a aumentar el movimiento de las partículas gaseosas, y además esto va a generar de que el soluto, por ejemplo, tenga una mayor interacción con el solvente, ¿ya? Por lo tanto, cada vez que aumentamos la presión también va a aumentar la solubilidad del líquido. Entonces acá es directamente también proporcional, igual como la temperatura con los sólidos, ¿sí? Por ejemplo, las bebidas carbonatadas, chicos, se realizan, o cuando se cierran a una muy alta presión. De hecho, son como entre 4 a 5 atmósferas aproximadamente. Nuestra presión atmosférica es de 1 atmósfera, ¿sí? Esa es la presión que nosotros tenemos. Cuando yo destapo una bebida, lo que hacemos es que esa presión que yo tenía así toda acumulada se va a liberar, porque se va a querer igualar a la presión atmosférica, y por lo tanto esa presión que yo tengo en la botella se va a disminuir, y como va a disminuir, la solubilidad también va a disminuir. Y es por eso que nosotros comenzamos a ver cómo todas las burbujitas de gas comienzan a salir, porque ya no están mezcladas con la fase líquida, no están mezcladas completamente con el solvente, ¿ya? Entonces, al destapar la bebida, el gas se escapa en forma de burbuja, porque al bajar la presión, la solubilidad también disminuye, ¿ya? Hemos visto dos factores que me modifican la solubilidad, factores externos, ¿ya? Pero ahora les quiero mostrar otro factor que en sí no es que me modifique la solubilidad, pero sí me modifica el tiempo en que el soluto y el solvente se mezclan, y este es la agitación. La agitación, chicos, es un proceso mecánico que se utiliza para poder aumentar la movilidad de las partículas, ¿ya? Pero acá fíjense bien, no aumenta la solubilidad, ¿ya? Pero sí me disminuye el tiempo en que se demora el sólido o el soluto en mezclarse con el solvente. Por lo tanto, va a hacer que el proceso sea mucho más rápido. En clase yo les quiero contar acerca de otro factor que en sí no me modifica la solubilidad propiamente tal, pero también me modifica el tiempo, ¿ya? Así que ahí vamos a poder verlo. Y bueno, chicos, eso ha sido esta pequeña cápsula y era lo que quería hablar con ustedes en la clase de reforzamiento que lamentablemente nos perdimos, producto por problemas técnicos. Queda atenta a cualquier duda, a cualquier consulta que ustedes tengan y nos vemos en la semanita. Que estén muy bien. Chao, chao.